todos. Estamos aquí pues, el día de hoy para ver la charla que da a continuación al ciclo de fisiología cardiovascular que estamos dando. Esta vez pues con el tema El ritmo que todos queremos a cargo de Eduardo Londoño Garzón. Entonces esperemos que les guste mucho. Muchas gracias por estar aquí el día de hoy y los dejo con Eduardo. Gracias, Edu. Dale. Hola chicos, buenas tardes a todos. Primero que nada, yo soy una persona que le gusta hablar mucho y los que me conocen saben que cuando hablo algo que me gusta me emociono y hablo muy rápido. Entonces, si en algún momento de la charla estoy hablando muy rápido, estoy muy acelerado, por favor me dicen para pues volver a orientar una charla más pausada. Y conforme al nombre, el ritmo que todos queremos, le quise poner este nombre, puesto que esto es algo muy relevante dentro de la carrera, poder aprender cómo es el ritmo del corazón. Y el todos queremos es algo que debe buscarse un complemento, que sería el ritmo que todos queremos aprender por su relevancia o el ritmo que todos queremos que alguna vez nos enseñen bien dentro de una carrera que tiene una deficiente fisiología. Entonces, primero que todo, miren esta imagen y yo quiero que cada uno de ustedes, dentro de su cabecita, allá en la casa, piense si yo entiendo esta imagen, si yo sé qué significan esos valores, si yo sé qué significan esos números. Y a raíz de eso, al final de la charla se las vuelvo a mostrar y ustedes me dirán si lo entendieron. Y así ya van a ver que el conocimiento es poder y puedan tener la sensación de que por fin entendieron cómo funciona el corazón. Entonces, antes de empezar, por favor, miren esto, si pueden, tómenle pantallazo, descarguenla, tómenle foto, que esta gráfica nos va a ser muy importante a lo largo de toda la charla. Entonces, analicen un momento, que es que la gráfica nos va a mostrar cómo los diferentes canales y las diferentes corrientes de voltaje van a influir en el potencial de acción, tanto de las células nodales como de los músculos ventriculares y auriculares, además de las fibras de Purkinje. Entonces, para empezar, si ustedes son como yo, van a necesitar un repasito de anatomía porque a uno se le olvida eso. Entonces, primeramente, el músculo cardíaco tiene una composición diferente a los demás músculos y a los demás tejidos. Van a tener un entrelazamiento entre las células, lo que les va a lo que les va a permitir tener una mayor cobertura de área extracelular. Además de eso, van a encontrar unas proteínas especiales que se llaman las hendiduras. Estas proteínas de hendidura van a permitir que se distribuya el voltaje entre célula y célula sin tener una afección significativa en el mismo. Ay, Jesús, esto me quedó mal. Bueno, la idea aquí era mostrarles los tejidos, los tres tejidos que tenemos en el cuerpo, en el corazón, perdón. Tenemos el endocardio, el, el, el endocardio, la célula como tal del miocito contráctil, y tenemos el pericardio. El endocardio es el que nos va a tener un tejido especializado en la conducción que van a ser la que pueden ver acá de color verde. Principalmente la conducción va a iniciar desde el nódulo sinoauricular, ubicado en la desembocadura de la vena cava superior en la aurícula derecha. Este va a tener un tracto interauricular o el tracto de Bachmann que va a ir a inervar la aurícula izquierda. Vamos a tener el tracto internodal anterior, medio y posterior que van a llevar el impulso desde el sino auricular al atrioventricular. El nódulo atrioventricular va a estar ubicado en el anillo fibroso de la valva derecha. Este se va a dividir posteriormente en el haz de His y después de dividirse en el haz de His va a ser la rama izquierda que va a ir a generar la contracción del ventrículo izquierdo y la rama derecha que va a generar la contracción del ventrículo derecho. Entonces, ¿qué es la conducción?
Aquí podemos ver la fórmula de la ley de Ohm. La gracia de la fisiología, y aquí es donde resalto la charla, es que va a ser una charla muy de biología molecular, muy de primer semestre. Sin embargo, la fisiología es cómo podemos aplicar esa biología molecular al funcionamiento y a la estructura del cuerpo. Entonces, la física es una buena forma de mirar cómo se distribuyen las corrientes, cómo pasa en el corazón. Y de ahí que escojamos la ley de Ohm. La ley de Ohm nos va a decir que una corriente va a ser la diferencia entre un voltaje A y un voltaje B sobre una resistencia, sobre la resistencia de A y B. Esa resistencia en nuestro cuerpo va a ser la unión de hendidura. Y esa resistencia va a ser tan baja que no va a afectar la corriente del corazón. De ahí que el cuerpo se haya evolucionado a poder generar esta unión de hendidura con el fin de que el voltaje transite de una célula a otra sin tener una desviación de la energía. Aquí podemos ver cómo esta fórmula se aplica a la biología del cuerpo. Entonces, es la corriente que discurre de una célula a una célula B teniendo la resistencia. Además de esto, tenemos que tener que hay una corriente iónica entrante positiva, una corriente iónica positiva que también está saliente, sin embargo la entrante es mucho mayor. Y esto nos va a permitir que todo el potencial de acción discurra como si fuera una única célula. Entonces nos tenemos que parar un momento en esta gráfica. Esta gráfica nos demuestra cómo es la distribución de energía cuando de una célula pasa hacia otra célula. Entonces aquí podemos ver una célula A que alcanzó el potencial de acción y ya viene más abajo del umbral. Y cómo al pasar por la hendidura pierde energía. No pierde todo, sino que pierde una parte al ser una resistencia mínima y la célula B ya va a tener un voltaje menor. Si continuamos, una célula C va a tener un menor voltaje y una célula D va a tener un menor voltaje. Pero ustedes dirán, listo, ya entendí que hay menos voltaje. Pero entonces yo les digo, esto es lo que nos demuestra cómo desde el endocardio discurre la energía a través del mesocardio hasta el pericardio. Por eso es que el corazón no se queda en una tetania, que es una contracción generalizada y sostenida, sino que es una contracción fuerte al inicio, pero débil al final. Y esto es como la física se nos está aplicando a la funcionalidad y a la estructura del cuerpo. Entonces volvemos a esta imagen. Después de haber entendido esa parte de cómo el voltaje se disipa entre la célula, vamos a entender de que si aquí ponemos una fibra de Purkinje o el nódulo sinusal o el atrio ventricular, vamos a ver que el voltaje que aplicamos va a ser mayor al de A. Por eso A va a tener una contracción más fuerte y va a poder generar una corriente iónica mayor. Pero al pasar a B se va a ir perdiendo y sucesivamente hasta que esta energía se disipa. Después de haber tenido ya esa introducción desde la física a la biología, vamos a tener que el potencial de acción va a tener 5 fases. Como lo vimos anteriormente, como se ha visto desde el primer semestre, el potencial de acción es como la célula reacciona. Pero entonces el corazón, como les había explicado, tiene varios tejidos. Tiene el endocardio, tiene las células nodales, tiene las células musculares. Pero entonces esto va a depender de la geometría celular. Esa variedad de células que tenemos va a tener una conformación diferente y esta geometría, junto con la composición de los canales, me va a generar cómo se distribuyen los voltajes. Por ejemplo, de las 4 corrientes de membrana que tenemos, y les adelanto, la de sodio, la de potasio, la de calcio y los canales FONI, que son unos canales especiales que solo están en el corazón, van a producir las distintas muestras
del voltaje. Entonces, en el nódulo sinoauricular vamos a encontrar que solo se presentan 3 de 4 canales. Por eso esta configuración es la que se muestra. El nódulo atrioventricular va a tener la misma configuración de canales. Por eso la evolución del voltaje va a ser igual. Además de, pero por el contrario, las fibras de Purkinje, a pesar de ser una fibra de conducción que puede llegar a ser un marcapasos terciario, presenta 4 de los 4 tipos de canales. Por eso vean que como un solo canal cambia las dos configuraciones que vemos a esta configuración totalmente diferente. Y cada canal va a tener una intervención diferente a cómo se está mostrando. Pero esto también nos demuestra la transición entre una fibra especializada en el marcapasos, una fibra especializada en la conducción, y se podría decir que su evolución más burda a una fibra contráctil. Si bien los potenciales de la fibra de Purkinje puede ser el mismo del músculo ventricular, vean en esta parte el menos 80 es el voltaje mínimo, el voltaje, perdón, máximo negativo que alcanza el ventrículo y es plano. Este, al ser plano, demuestra que él no genera marcapasos. Sin embargo, los voltajes de las fibras de Purkinje no viene plano, él viene ascendente. En cambio, las de los nodos, perdón, vean que ellos son totalmente ascendentes. Esa es la cualidad del marcapasos, que él mismo puede generar su ascendencia, digo su aumento, perdón, de la energía, al contrario que la fibra ventricular que va a necesitar ese aliciente por parte de la célula especializada. Entonces, como les comenté antes, nosotros vamos a tener las corrientes de membrana, que nos van a dar el voltaje de membrana. De esas corrientes vamos a tener 4, que van a ser los 4 tipos de electrolitos que se van a movilizar. Primero, los canales de sodio, que solo van a estar ubicadas en las fibras de Purkinje y en las células musculares. Estas van a generar la despolarización rápida. Por eso es que la fase del, como veremos más adelante, la fase de subida del potencial de acción, la despolarización, es mucho más vertical que la de los nodos, porque los nodos no presentan este canal. Por eso la de los nodos es más, sigue siendo muy horizontal, muy vertical, pero es más inclinada. Los canales de calcio se van a encontrar en todas las células. Todas van a tener los canales de calcio y se encarga de la despolarización rápida de los nodos, perdón. Sin embargo, estos van a ser muy importantes en el músculo cardíaco porque son los que le van a producir la contracción al miocito. Como veremos más adelante, esta contracción se produce por la liberación de calcio del retículo sarcoplásmico inducida por la entrada de calcio. El otro canal va a ser el canal de potasio, que nos va a tener una corriente de potasio y su función va a ser la repolarización de la célula. Entonces, mientras los canales de sodio y de calcio permiten la entrada, los canales de potasio van a permitir la salida del potasio para mantener el equilibrio de la célula. Y estos canales van a ser clave al momento de tener una repolarización normal o una hiperpolarización que ya vendría siendo una forma patológica. Y esta es la cereza del pastel, los canales Foni. Estos canales solo se encuentran en las células con cualidad de marcapasos, como las del nódulo sinusal, atrioventricular y las fibras de Purkinje, y son las que le permiten activarse en valores negativos y poder generar el intercambio iónico. Y vamos a tener otras dos corrientes, que van a ser la de la bomba sodio-potasio y el intercambiador de sodio-calcio. Estas dos, estas dos bombas, esta bomba y este intercambiador, no van a ser dependientes ni del voltaje ni del tiempo, a diferencia de los otros canales. Estas van a estar actuando constantemente. De ahí que tengamos un problema al momento de los digitálicos. Los digitálicos van a inhibir la bomba de sodio-potasio.
pero en la parte pues afín al potasio, pero el potasio es mucho mayor afín a la bomba que el mismo digitálico. Por eso en pacientes que vamos a tener hipopotasemias, esto ya es una parte clínica, los digitálicos van a tener un aumento en su afinidad por la bomba de sodio-potasio y nos va a provocar la intoxicación por digitálicos. Entonces, un paciente que le vamos a empezar ticoxidina, que ya se encuentra en un ámbito hospitalario, tenemos que tener en cuenta siempre el potasio. Luego vamos a tener aquí el nodo, el voltaje del nodo sinoauricular. Entonces, el nodo va a tener, de las 5 fases, va a presentar 3. Una fase 4, que va a ser una fase ascendente, que va a ser la cresta, que nos lleve desde el potencial diastólico máximo hasta el umbral. En el umbral ya se van a abrir los canales de calcio, vamos a tener la apertura de canales de potasio y aquí van a seguir trabajando los canales FONI. Esto va a ser siempre cíclico. Por eso yo les decía que esta imagen iba a ser muy importante, porque aquí podemos ver cómo se entrelaza cada uno de los canales con cada una de las fases. Entonces, al momento de yo lograr valores de menos 55, los canales de calcio se van a abrir y van a permitir la salida de calcio, pero la disminución gradual del mismo. Cuando ya empieza a descender la cresta, en este punto vamos a tener la apertura máxima de los canales de potasio. Eso es lo que nos ayuda a descender este potencial de acción. Y los canales FONI, vea que mantienen silentes al momento de la cresta. Sin embargo, cuando ya tenemos valores muy negativos, se activa este canal. Y ese es el que nos permite que al tener la actividad de él, vamos a subir la cresta y volver a valores de voltaje que permitan el disparo de calcio. Aquí hay que tener muy en cuenta esta parte. Esta leve cresta que se produce en los canales de calcio se va a llamar los canales de calcio tardío, que más adelante les explicaré cuál es la relevancia al momento de generar el ritmo. Y el otro va a ser el potencial del músculo ventricular, que este va a tener las 5 fases que el total pues de las 5 fases, al igual que las fibras de Purkinje. Aquí vean lo que les decía ahorita de que es mucho más vertical la fase 0, que es la fase ascendente. Esto se debe a que como ya presentan los canales de sodio, estos canales de sodio son muy grandes. No muy grandes, sino que es mucha cantidad, son aproximadamente 200 canales por micra cuadrada y eso superan grandes cantidades del resto de los canales. Por eso es que el disparo y la activación de los canales de sodio y de la corriente de sodio no se compara con borra la de la corriente de calcio. Por eso esta es mínima. Sin embargo, el potasio todavía es el que se mantiene al momento de generar el descenso. La fase 1, que es una de las fases características, se debe únicamente a los canales de potasio. Estos canales van a generar una repolarización transitoria que veremos más adelante. Entonces, para entrar más en detalle cada uno de los canales, vamos a encontrar que, como les decía, la corriente de sodio va a ser la más grande de todas. Vamos a encontrar aproximadamente 200 canales por micra cuadrada y estos son canales de voltaje normales. No van a tener ningún cambio, son los mismos que se encuentran en toda célula. Estos canales se encuentran cerrados en reposo. Se activan conforme tenemos un potencial de acción que los lleve hasta su umbral y es la corriente máxima en la fase 0, que es la fase ascendente. Cuando ya llegan a valores positivos por encima de 0, estos voltajes y ya están abiertos por completo, entonces no van a seguir ascendiendo y ya depende de los demás canales generar disminuir o mantener este potencial de acción.
Sin embargo, hay unos canales que no se alcanzan a cerrar a este voltaje y es donde vamos a tener una corriente tardía que va a ser la que prolongue la meseta en F2, en la fase 2. Esta corriente es muy importante porque es la que permite subir tanto el umbral que puedo activar las corrientes de sodio de mis células adyacentes, como les explicaba antes, a través del canal de la hendidura. La otra es la corriente de calcio, que se presenta en todos los miocitos, tanto nodales como musculares. Es responsable de la fase cero en las células nodales porque es la única que se puede despolarizar, es la única que tiene un canal de despolarización de entrada de canales de cargas iónicas positivas que permiten la fase de ascenso. Junto con la corriente de sodio, como les explicaba antes, es la que permite la fase de ascenso más horizontal que se presenta en el músculo ventricular. Y aquí vamos a tener algo muy llamativo que se llama la liberación de sodio, digo, la liberación de calcio inducida por calcio. Como saben, la célula cardíaca tiene el retículo sarcoplásmico. Este retículo va a estar con grandes cantidades de calcio, sin embargo, sus proteínas, la RGR, solo se abre a voltajes altos. Entonces, aquí es donde se demuestra la liberación de calcio inducida por calcio. Al momento de nosotros tener un aumento en el potencial de acción y una apertura de los canales de calcio, el calcio va a ingresar a la célula, aumentándonos la concentración citoplasmática de este elemento. Al tener el aumento en el potencial de acción, vamos a encontrar que la proteína RGR del retículo sarcoplásmico se va a abrir permitiendo la salida de calcio. Y esto me va a aumentar aún más la concentración interna de calcio, lo que va, lo que va a producir una mejor contractibilidad del músculo. Pero esta liberación de calcio tiene una particularidad, que la liberación no se propaga, a diferencia de la liberación de sodio. Esta liberación se produce únicamente en los puntos donde está la proteína del retículo sarcoplásmico. Sin embargo, este cúmulo de los diferentes puntos de los diferentes puntos donde se aumenta el voltaje a raíz de los canales de sodio va a generar un aumento generalizado, valga la redundancia, en toda la célula. Y este aumento generalizado de la concentración de calcio va a producir algo que se llama el estallido de calcio. Este estallido de calcio me va a marcar el punto en el que la célula va a tener su mayor fuerza contráctil, porque, por así decirlo, se despolariza y se libera todo el calcio hacia la troponina C. Y al llenar todos los receptores de la troponina C se va a producir una contracción mucho más fuerte. Ahora, la parte clínica. Cuando nosotros tenemos canales de calcio defectuosos, vamos a tener dos síndromes principales, el síndrome de Timothy y el síndrome de Brugada. El síndrome de Brugada es un síndrome muy general que es el que se ve más clínicamente. El síndrome de Timothy es un poco más raro y se va a encontrar y va a contar con sindactilia, autismo y un QT largo. El síndrome de Brugada va a tener un patrón anormal del electrocardiograma, una elevación del ST y un QT largo. Me gusta mucho esta imagen porque nos demuestra cómo la parte que es mediada principalmente por los canales de calcio, que es mantener junto con los residuales de sodio la meseta, va a generar un déficit del voltaje en esta parte que va a generar un aumento del segmento ST. Este aumento este aumento del segmento ST es lo que nosotros ya vamos a tener en el electrocardiograma. Ahora, los bloqueadores de los canales de calcio. Los bloqueadores de los canales de calcio generalmente se usan para la hipertensión y para la angina de pecho. Su funcionalidad es reducir la contractibilidad cardíaca al bloquear, valga la redundancia, los canales de calcio. Por eso, por ejemplo, este medicamento está contraindicado en la falla cardíaca crónica, porque nosotros necesitamos inducir una mayor contractibilidad o un mayor estallido de calcio. Para fines prácticos,
se dividen en dihidropiridínicos y no dihidropiridínicos. El mejor ejemplar del hidropiridínico es el nifedipino. Los dihidropiridínicos van a inducir cambios conformacionales en la proteína de calcio. Esos cambios conformacionales van a ser a veces para aumento, para disminución de la entrada o aumento de la entrada. En cambio, los no dihidropiridínicos lo que van a hacer es ubicarse en el canal y taponarlo. Al taponar este canal van a impedir la entrada de calcio a la célula y no van a permitir su total despolarización. Pero estos fármacos, los no dihidropiridínicos, son dependientes del voltaje. ¿Qué quiere decir? Que al momento de tener un voltaje bajo, estos van a ser más afines al canal de calcio. Y al momento de tener un voltaje alto, van a ser menos afines. Pero entonces uno diría, ¿pero por qué? Si al momento de tener un voltaje alto es donde más calcio va a entrar y es donde yo necesito un fármaco que llegue y me tape el poro. Pero es que este fármaco lo que hace, o este mecanismo, es jugar con otro mecanismo de regulación que tiene el cuerpo, que lo explicaré más adelante, y consiste es que en valores bajos de voltaje, al taponar el canal de calcio, voy a producir que ese canal no me dé una fase 4, que es la fase que les mostré ahorita, que es de ascendencia lenta, no me la permita. Y, y ese tiempo que se demoraba en ascender de la parte hiperpolar al umbral va a ser mucho mayor. Entonces, porque ahí ya solo va a depender de los canales FONI y no de los canales FONI más los canales transitorios de potasio, digo de calcio. Para seguir hablando de las corrientes, la tercera corriente es los canales de potasio y vamos a contar con cinco canales, tres principales y pues yo me atrevería a decir que dos secundarios. Entonces lo que pasa con este es que en la fase 1 del potencial de acción vamos a tener los canales de potasio transitorios, que son los hito. Estos se van a activar en voltajes muy altos y se van a desactivar en voltajes altos, lo que quiere decir que van a tener una activación transitoria que lo único que me hace es bajarme el potencial hasta llegar a la fase de meseta. Después después esta fase de meseta se va a prolongar hasta que se dé la apertura de los canales rápidos de potasio. Y después vamos a tener la apertura de los canales lentos de potasio. Estos dos canales van a ser los principales en generar la repolarización del potencial de acción y van a generar el potencial diastólico máximo. Este potencial diastólico máximo, como les venía explicando, es el voltaje mínimo al que llega la célula y viene variando. Por ejemplo, una fibra de Purkinje o una célula muscular llega hasta menos 80, pero una célula del nódulo sinoauricular o del atrio ventricular va a llegar entre menos 60 y menos 70. Esto es lo que me va a marcar la velocidad de contracción de cada uno, la velocidad de despolarización de cada una de estas células. Las otras dos proteínas son los canales de calcio de proteína G, digo de potasio de proteína G y los canales de potasio KIO. Los canales de proteína G es el modo en el que el cuerpo se va a regular cuando tengamos pues cuando necesitemos una contractibilidad menor. Lo que va a pasar es que el nervio vago va a liberar acetilcolina que se va a unir a su receptor en el corazón. Al unirse a este receptor va a fosforilar proteínas G que van a ir hacia el canal de proteína G y van a generar una apertura. Este canal no siempre está abierto, a diferencia de los canales R o de los canales S. Los canales de proteína G lo que nos van a generar es la hiperpolarización y una hiperpolarización del umbral y una disminución del ritmo cardíaco. Esta es la forma en la que se controla el cuerpo naturalmente el mismo ritmo. El otro tipo de canal es el canal KIR, que va a ser sensible a ATP. Al nosotros tener una disminución del ATP, vamos a necesitar una disminución del metabolismo celular con la finalidad de sostener
y de poder ahorrar ese ATP, de ese poco ATP que tenemos. Entonces, estos canales lo que generan es una apertura para volver a generar una hiperpolarización de la célula, dificultándole la llegada hasta el umbral, aumentando ese tiempo en el que puede generar más ATP para poder tener una mejor contracción. Y nosotros vamos a tener aquí dos patologías, el síndrome de QT largo congénito y el síndrome de QT largo adquirido. Esto, pues como le dice su nombre, va a generar un alargamiento del QT, que nos va a generar que se va a deber por una prolongación del potencial de acción, por una menor funcionalidad de los canales de potasio. Y esto va a generar un trastorno del latido ventricular que puede desencadenar la muerte del paciente. En cambio, el síndrome del QT largo adquirido, como su nombre bien lo dice, es adquirido. Esto se produce por un bloqueo de los canales rápidos de potasio, ya sea por antihistamínicos, antipsicóticos o medicamentos gastrointestinales, que lo que van a generar es la misma hiperpolarización que nos va a llevar a imitar el cuadro de un trastorno latido ventricular. Pero este adquirido se cree que se debe a dos factores. El primero es la disminución de la enzima que pueda metabolizar estos medicamentos, por lo tanto su concentración plasmática es mayor y así es que generan un efecto más largo. Por otro lado, puede haber una predisposición subclínica que nos induzca de por sí ya fallas en los canales de potasio y al tener un bloqueo de los canales buenos por parte de estos medicamentos, solo van a depender de muy pocos canales y ahí es donde se empiezan a mostrar los síntomas. Ya para acabar la parte de los canales, vamos a tener la corriente fónica. Como les venía explicando, esta corriente solo se presenta en las células marcapasos. Este canal se va a encargar de conducir calcio y sodio y se van a activar a voltajes de menos 90. Y aquí es donde radica el nombre fónico, que puede verse como gracioso o raro, porque al momento de tener un voltaje menos 90, los canales FONI se empiezan a abrir en esta parte, en la parte de descenso, y, y empiezan a seguir negativizando el voltaje de membrana. Entre más negativo sea el voltaje, más canales FONI se van a abrir, hasta que llega un momento en el que los canales FONI van cambiando el voltaje lentamente, haciéndolo más positivo, yendo en contra de su propia activación, hasta que alcanzan umbrales de menos 55 milivoltios, donde se genera la apertura de los canales de calcio, y aquí ya se genera la contractibilidad. Estos canales son, o sea, que les quede claro que estos canales son los que generan la cualidad de marcapasos, y que estos combinados con el voltaje mínimo, o sea, el voltaje diastólico máximo que alcance la célula, es la que nos va a mostrar cuál va a marcar el marcapasos, si sea la sinusal, la atrioventricular o las fibras de Purkinje. Ahora, hablemos de los tres tejidos que son los marcapasos del cuerpo. Entonces, el nodo sinoauricular es el principal y nosotros vamos a tener otros dos que van a ser el atrioventricular y las fibras de Purkinje. La despolarización se da espontánea, como ya venía explicando, por los canales FONI. El más rápido en desencadenar el umbral es el que desencadena el potencial. Y aquí es donde juega una parte clave el, el nodo sinoauricular y el atrioventricular, porque el voltaje diastólico máximo que alcanzan es de menos 50 a menos 70 milivoltios. Y, y a este voltaje todavía funcionan canales transitorios de calcio. Por eso el canal transitorio de calcio, sumándole la actividad de los canales FONI, logran tener una despolarización más rápida que a menos 80 o menos 90 como las fibras de Purkinje. Porque en las fibras a estos voltajes los únicos que funcionan son los canales FONI a mayor eficiencia, pero no se logra comparar con la utilidad de los canales de calcio. Entonces,
Respecto al potencial de acción del nodo sinauricular, encontramos que él maneja frecuencias de 60 latidos por minuto. La fase cero es inducida únicamente por la apertura de los canales de calcio. Cuando los canales FONI logran llevar el voltaje de membrana hasta un voltaje de menos 55 milivoltios, se da un disparo de los canales de calcio. Este disparo de los canales de calcio y la apertura de los mismos va a generar el aumento del volumen del voltaje de la membrana. Cuando ya se han abierto los canales, va a disminuir esta corriente de calcio y va a empezar a acrecentarse la corriente de potasio. Al acrecentarse la corriente de potasio y permitir la salida de potasio, se va a disminuir este potencial de membrana, llevándolo otra vez a valores negativos. En valores negativos y teniendo toda la apertura de los canales de potasio, se va a tener ya la apertura de los canales FONI. Estos a menos 60 o menos 70 son los encargados de mantener el voltaje, de llevar el voltaje otra vez hasta el umbral. Y esto es lo que nos va a generar de que pueda tenerse el marcapasos más rápido de lo que lo tienen los demás. El nódulo atrioventricular es el marcapasos secundario. Va a tener 40 latidos por minuto. Este se activa cuando el nódulo sinoauricular le transporta por los tractos internodales la corriente para que él genere su potencial. El nódulo atrioventricular él puede llevar el ritmo del corazón, sin embargo, no es del todo eficiente comparado con el atrioventricular. El potencial de acción de este nodo es el mismo del atrioventricular, no va a cambiar en este sentido. Sin embargo, cuando él ya se está preparando para generar el potencial de acción del nódulo sinusal llega y le induce al mismo el potencial. Por lo tanto, no alcanza a generar el potencial de acción. Por otro lado, tenemos el último órgano de marcapasos, que son las fibras de Purkinje. Las fibras de Purkinje van primero a salir del nódulo atrioventricular por el haz de His. El haz de His se va a dividir en rama izquierda y rama derecha. La rama izquierda pues va a terminar inervando el ventrículo izquierdo y la rama derecha el ventrículo derecho. Estas ramas que da el haz de His directamente hacia el ápex del corazón hay que tenerlas muy claras y van a ser muy importantes porque esto es lo que va a generar la contracción del corazón conforme todavía el potencial se está distribuyendo a través de las paredes de los ventrículos. La fibra de Purkinje va a tener un latido de 20 por minuto. Sin embargo, este sistema se especializó más en la conducción que en el latido. Las fibras de Purkinje transmiten la electricidad del corazón en 4 metros sobre segundo, superando por mucho a las del nódulo atrioventricular y a las de His. Por eso es que la velocidad, al darse con tanta fuerza por los ventrículos, va a producir una mayor contracción de esto. Y el voltaje diastólico máximo que alcanzan las fibras de Purkinje es de menos 80. Y como les venía diciendo, a este voltaje ya no funciona ningún otro canal a excepción de los canales FONI. Estos canales FONI van a ser los que se van a encargar de la repolarización, de la despolarización de la célula. Sin embargo, al solo ser ellos los que se encargan de hacer esta despolarización y de llevar a la célula a voltajes positivos, no alcanzan a generar esa contracción antes de que esté llegando el impulso que viene conducido desde el atrioventricular. Pero aquí sí nos tenemos que detener en el potencial de acción de las fibras de Purkinje, cómo funciona. Primero vamos a tener que en una fase 4 va a depender únicamente de los canales FONI. Por eso él es el marcapasos lento y su potencial de acción se va a activar cuando llegue un potencial de acción conducido. Entonces, al momento de tener un potencial de acción inducido, se van a abrir los canales de sodio y los canales de calcio, lo que va a producir
las corrientes de estos canales. Se va a producir un aumento de voltaje y cuando este voltaje sea máximo se van a disminuir la corriente de calcio, la corriente de sodio y se va a aumentar la corriente de potasio por los canales transitorios de potasio. Estos canales transitorios van a bajar en la fase 1 el pico de voltaje hasta una fase de meseta. Esta fase de meseta va a ser sostenida por los canales de calcio y los canales de sodio hasta llegar a un punto en el que los canales ya se han abierto por completo y empieza a producirse lentamente la apertura de los canales de potasio. Cuando ya se ha tenido la abertura, ya se ha abierto totalmente los canales de calcio y los canales de sodio, solo queda el potencial de acción a expensas del canal de potasio y esto va a producir que por los canales rápidos y los canales lentos se dé una repolarización del potencial de acción. Y esta repolarización del potencial de acción nos va a llevar el voltaje otra vez hasta menos 80, donde solo los canales FONI van a ser los encargados de continuar el trabajo hasta que vuelve a llegar un impulso conducido y se vuelve a generar todo este ciclo. Ahora, para hablar del músculo auricular, vamos a encontrar que como las fibras de Purkinje y el músculo ventricular tienen un potencial diastólico de menos 80 milivoltios. El impulso del músculo, como les expliqué al inicio de la charla, se transmite de célula a célula por los canales de hendidura. Este músculo va a depender de tres canales, los canales de sodio, los canales de calcio y los canales de potasio, porque los canales FONI únicamente son para las células marcapasos, que son las de los nodos, las de los nódulos y las de las fibras de Purkinje. Y el músculo auricular va a estar inervado por las cuatro vías de conducción, que son el fascículo interauricular y los internodales, el anterior, el medio y el posterior. Y después vamos a tener el músculo ventricular. El músculo ventricular va a presentar las mismas tres corrientes del auricular, la de sodio, la de calcio y la de potasio. El potencial de acción del músculo ventricular va a ser dado por las fibras de Purkinje que van a estar conduciendo el potencial de acción que viene desde el nódulo sinoauricular. Y, y esta contracción ventricular va a tener 5 pasos principales. El primer paso es que se va a producir una despolarización de izquierda a derecha, con una consecuente despolarización y contracción del tabique, pero acá es donde los decía la parte importante. Las fibras que desprenden las fibras de Purkinje hacia el ápex va a generar que el ápex empiece a tener una despolarización antes de que se inicie la despolarización hacia los ventrículos. Esta despolarización del ápex va a iniciar la contracción cardíaca desde el mismo ápex hacia las bases ventriculares, mientras aún se dirige el potencial de acción por las paredes ventriculares, lo que induce la contracción ventricular desde el ápex hacia las paredes, haciendo un aumento en la contracción de la bomba y produciendo una mayor fuerza al momento de dar la distribución cardíaca. Entonces, para analizar más a fondo esto, tenemos el potencial de acción ventricular, que palabras más, palabras menos, es el mismo potencial de las fibras de Purkinje. Vean, el calcio, el sodio elevan el voltaje hasta que se activan los canales transitorios de potasio, se da una fase de meseta, se reduce el potencial de acción por los canales rápidos de potasio y luego los canales lentos de potasio hiperpolarizan la membrana. La diferencia es que aquí no tenemos los canales FONI. Entonces, este ya se hace totalmente dependiente de lo que sería en la conducción del voltaje. Pero el músculo ventricular va a presentar una cualidad, que es que él desarrolla una refractariedad. Esta refractariedad se va a demostrar en el periodo refractario
equivalente y el periodo refractario relativo. Este PRE no va a generar, se va a generar porque todos los canales que se podían abrir están abiertos. Entonces, al momento de llegar un nuevo estímulo, un nuevo potencial, no se va a él no va a desencadenar un potencial de acción, porque no hay canales para abrir, ya todos están abiertos. Sin embargo, el periodo refractario relativo, al tener un descenso en el voltaje y un cierre gradual de estos canales, sí va a permitir que se desencadene un potencial de acción, pero muy mínimo. Entonces, este periodo refractario es como el corazón se protege frente al mal llamado calambre o frente a la tetania para ser más clínicos. ¿Qué pasa? Por estos periodos refractarios es que el corazón no mantiene una contracción sostenida en el tiempo, sino que se da el lujo de mantener contracciones cíclicas a costa del marcapasos. Y ya para finalizar, vamos a hablar de las modulaciones del marcapasos. Si bien el tejido está especializado para el mismo generar su contracción, estas modulaciones las genera el cuerpo en momentos de necesidad de que se aumente esa contracción cardíaca, se aumente ese ritmo, ¿sí? Y se produzca un consecuente aumento de la perfusión, o en momentos en los que el cuerpo necesite reposo, necesite disminuir la energía y se disminuya, eh, de tal caso se disminuye la contracción. Es, entonces, esta modulación se va a producir por tres fases. La primera es una alteración de la pendiente, ya sea por aumento o disminución del tiempo en el que la pendiente se demore en lograr el umbral. Aquí en la imagen vamos a ver en naranja la corriente control y en azul la corriente disminuida. Vean que la distancia que se ocupa desde el potencial diastólico máximo hasta el umbral va a ser mayor. Sin embargo, si corremos esta hacia la izquierda, vamos a encontrar que va a ser más horizontalizada y va a ser menor. Otra de las formas es la alteración del potencial diastólico, ya que en la fase 4 vamos a tener, vamos a tener un potencial negativo estándar, como les venía diciendo, de menos 60, menos 70 para las células especializadas en la contracción. Sin embargo, como les venía explicando, al momento de yo tener, por ejemplo, la apertura de canales de potasio, voy a tener una hiperpolarización de ese umbral y se va a producir un potencial diastólico máximo aumentado. Entonces, teniendo, por ejemplo, en células del nódulo sinusal, donde el potencial es de menos 60, al tener la apertura de estos canales, voy a tener un voltaje de menos 80. Y este voltaje menos 80 me va a aumentar el tiempo que yo necesito para poder llegar al umbral y generar una despolarización. Y la tercera forma en que se puede alterar el propio umbral es alterando el propio umbral, ya sea disminuyendo o aumentando el voltaje requerido para producir un potencial de acción. De esta forma, vuelve y juega, se aumenta el tiempo que yo necesito en la fase 4 para poder alcanzar el umbral. Ya sea, si el umbral se vuelve más negativo, necesitaría menos tiempo, y si se vuelve más positivo, necesitaría más tiempo. Entonces, la modulación del marcapasos del cuerpo se rige principalmente por la fase 4. Entonces, vamos a tener dos formas en que el cuerpo se va a regular, a la alta y a la baja. Entonces, la forma cronotrópica negativa, entonces, empezar a regular el cuerpo hacia la baja, es la acetilcolina. La acetilcolina va a ser liberada por el nervio vago, va a actuar en el nódulo sinoauricular y el atrioventricular y se va a encargar de ralentizar el ritmo. Entonces, primero vamos a encontrar una disminución de los canales. Entonces, él va a tener tres acciones. La primera va a ser la disminución de los canales FONI, que esto va a va a aumentar el tiempo de la pendiente para yo poder alcanzar el umbral de acción. La otra es que va a abrir los canales Hegir, que son los mismos que se encargan de generar una hiperpolarización cuando, cuando son dependientes de proteína G. Como les explicaba cuando hablamos de los canales de potasio,
estos van a generarme el aumento del potencial diastólico máximo y me van a generar también el aumento en la fase 4 al tener que ir yo desde un voltaje negativo, mucho más negativo, al mismo umbral. Por otro lado, van a reducir la corriente de calcio, al igual que hacen los beta bloqueadores. Entonces, si me reducen la corriente de calcio en umbrales negativos, no voy a tener ese plus de tener la ayuda del voltaje de los canales de calcio para poder elevar desde un voltaje más negativo hasta el mismo umbral. Por lo tanto, se vuelve como si fuera la célula de Purkinje, solo dependiente de los canales FONI para poder llegar al umbral. Pero si solo estoy dependiente de canales FONI y también me está disminuyendo los canales FONI, entonces el afectar las tres formas en que yo puedo generar el umbral es donde el cuerpo se asegura de que yo sí vaya a tener la bradicardia o la disminución del ritmo cardíaco que necesito. Entonces aquí podemos ver cómo por la apertura de los canales que se disminuye el voltaje, y por la reducción de los canales de calcio se va a aumentar el umbral y se va a aumentar el tiempo de la fase 4. Y por último vamos a tener las catecolaminas. Las catecolaminas van a ser el principal mensajero del sistema simpático, principalmente la noradrenalina, que va a actuar en el receptor beta 1 del corazón, y esta va a actuar en los nódulos y en el músculo. Entonces, esto es muy importante porque no solo me va a generar una aceleración del ritmo cardíaco, sino que me va a aumentar la fuerza de contractibilidad, que va a ser muy necesario hacer dos aumentos que yo necesito en paralelo para no generar, por ejemplo, un infarto o un paro cardíaco, en donde yo tengo tantos impulsos, pero el corazón no me alcanza a responder. Como les había contado, el corazón se contrae de acuerdo a la concentración de calcio. Entonces, lo que él hace en el músculo es fomentar diferentes factores para que el corazón siempre tenga el calcio que necesita para contraerse. Entonces, primero vamos a tener en la célula nodal, vamos a tener un aumento de la corriente FONI. Este aumento de la corriente FONI va a generar que se alcance la pendiente de la fase 4 mucho más rápido y me ayuda a producir un aumento y me ayuda a alcanzar el umbral en menos tiempo. El aumento de la corriente de calcio en todos los miocitos. Entonces, como habíamos visto, en todos los miocitos la corriente de calcio es fundamental para alcanzar el umbral y despolarizarse hacia valores positivos. Entonces, esto me muestra que, por ejemplo, en las células nodales, el aumento de los dos canales que me inducen la hiperpolarización de la célula va a aumentar que se desencadenen con más fuerza todos los impulsos eléctricos. De ahí que la célula también, que el cuerpo también necesite que el sustrato energético, el sustrato pues sí energético más no metabólico, en este caso que sería el calcio, esté totalmente disponible. Entonces lo que él genera es que por cuatro factores va a aumentar la disponibilidad de calcio en el miocardiocito. Entonces primero va a aumentar los canales de calcio. Entonces a mayor concentración de calcio intracelular, si yo tengo más disponibilidad de la entrada de calcio, más rápido se me va a aumentar la liberación de calcio inducida por calcio. Entonces, si yo tengo mayor entrada del calcio a la célula, más fácil se me van a abrir los receptores de los canales, perdón, del retículo sarcoplásmico. Entonces, si yo necesito que se abran más, si yo hago que se abran más rápido, vamos a tener aumento de la concentración de calcio intracelular. Pero además de eso, por otro factor, la noradrenalina estimula la sensibilidad del canal de calcio en el retículo sarcoplásmico. Por ende, a leves estímulos de voltaje y de cambio de concentración intracelular, se van a abrir muchos más canales. Por lo tanto, yo tengo mayor entrada de calcio a la célula y tengo mucha mayor liberación del retículo sarcoplásmico al citoplasma. Entonces aquí es donde yo tengo una concentración tan grande de calcio que me logra llenar
todos los sitios activos para la proteína C y genera una mayor contractibilidad. Pero entonces listo, ya generé la contractibilidad, se liberó ese calcio. Ahora, ¿qué pasa? Listo. Entramos a la tercera forma, que es estimular la bomba cerca. La bomba cerca es una bomba del retículo sarcoplásmico que se va a encargar de captar el calcio intracitoplasmático y entrarlo al retículo. Entonces, al estimular la bomba, va a aumentar la captación de esa gran concentración de calcio que voy a tener en el citoplasma y me va a aumentar los depósitos de calcio en el retículo sarcoplásmico. Y entonces aquí viene por consecuencia la cuarta forma de aumentar el calcio, y es que aumenta los depósitos a largo plazo. Si yo aumento el calcio, si yo aumento la corriente de calcio que está entrando a la célula, además de eso aumento la captación y además de eso estoy aumentando la disponibilidad de calcio. Y si yo aumento la disponibilidad de calcio, entonces voy a tener que por mayor tiempo y por mayores concentraciones de calcio que estén dentro de la célula, se va a poder asimilar por parte del retículo sarcoplásmico todo este calcio que voy a tener dentro. Así me aseguro que aumenté el flujo desde el nódulo sinoauricular y además de eso aumenté el ion que me permite la contracción cardíaca. Y aquí es como nosotros podemos ver desde la biología, pasamos por la anatomía, pasamos hasta por física médica y entendemos por qué se producen los infartos, por qué se pueden producir los paros cardíacos y no nos van a estar corchando en Interna 1 cuando Fernando Iván le pregunte a uno en Avidanti cuál es la fisiopatología de esto. Y ahora para terminar, les vuelvo a mostrar la imagen del inicio. En esta imagen, ahora ustedes en sus casas se van a preguntar, yo ya entiendo qué significa cada uno de estos números, cada una de estas líneas y cada uno de estos voltajes. Sí, los felicito. Hicieron lo que yo quería que hicieran y era apropiarse de ese conocimiento. Y si no, no hay problema. Esto es un tema muy denso. El video va y lo pueden repasar para cuando quieran. Muchas gracias. Muchas gracias, Edu. La charla estuvo muy chévere, muy concisa, muy con todo lo que había que decir. Y sí, es cierto que todos estos temas pues, se los vuelven y se los preguntan a uno, sea en farmacología, en las medicinas internas, que están relacionadas con la farmacología y, y la patología cardíaca. Cualquier pregunta pues, que tengan, muchachos, o cualquier duda, pues la pueden decir aquí por el micrófono o en los comentarios. Mientras tanto, pues quiero decir que esto está muy relacionado, pues esta parte de los ciclos pues, del ritmo del nodo atrioventricular y de los nodos, el tipo de forma del gráfico que nos mostraba Edwin, de los tipos de músculos ventriculares, con los medicamentos antiarrítmicos. O sea, en farmacología cogen a uno y lo revuelcan con eso, porque están íntimamente relacionados. Entonces, acordémonos que tenemos 4 tipos de antiarrítmicos que van a actuar en cada uno de estas fases, especialmente los ventriculares. Hay un medicamento que actúa en los del nodo sinosal, que es la ivabradina. Entonces ya el tipo 1 van a ser los que van a inhibir los canales de calcio, por ejemplo, la lidocaína, que es un antiarrítmico cuando se va intravenoso y en un anestésico y se pone cutáneo. La procainamida también está, también la miodarona, que va a inhibir los canales de potasio, pero pues los va a inhibir todos, pero tiene más afinidad por los canales de potasio, y el verapamil, de los que habló Edu, que van a actuar en los canales de calcio. Entonces toda esta correlación farmacológica y fisiopatológica es de mucha ayuda para entender fármacos y para entender patología. Muchas gracias, Edu. Aquí tienen varias preguntas en los comentarios. Gracias, Juan. Referente al QT largo, de los medicamentos gastrointestinales, hablaban era específicamente de la cisaprida, que lo que generaba era ese problema. Ahorita en este momento no sé si Juan me puede ayudar, el mecanismo de acción de la cisaprida no lo tengo muy claro. Edu, la cisaprida es un proquinético, pues similar a la metoclopramida.
que lo que hace es pues, reducir, pues va a aumentar el tono del esfínter, pues que no es un esfínter del esófago, entonces eso va a disminuir el reflujo y va a aumentar el llenado gastrointestinal y todo esto. Entonces, pues con esos mecanismos que hace, que es de activar el músculo liso y todo eso, es que puede prolongar el intervalo QT. Y digamos, todos esos medicamentos que tengan, que si bien no son diseñados para eso, pero que tengan correlación con canales o con el sodio, con el potasio, con el calcio, tienen esa capacidad de prolongar el QT. Entonces, por ejemplo, la cisaprida, creo que la metoclopramida, que son similares, pues son diferentes, pero tienen cierto parecido. Los antibióticos como la ciprofloxacina, pues o las quinolonas que van a actuar muy intensamente en los canales de sodio, también me van a prolongar el QT, pues la que está en auge ahora, la hidroxicloroquina, que actúa mucho sobre estos canales, también lo va a prolongar. Pues bueno, y de hecho eso hay muchos, es una tabla larguísima. El aloperidol creo que también lo prolonga, además de que disminuye el umbral convulsivo, entonces son medicamentos que hay que tener en cuenta. Si quieren, yo ahí tengo la tabla con todos los medicamentos pues, que se relacionan y las envío para que la tengan. Gracias, Juan. Listo, chicos, ¿alguna otra duda? Preguntas, dudas, inquietudes, recomendaciones. Listo, entonces yo creería que eso es todo por el día de hoy. Muchas gracias por su asistencia y espero que les